Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Mucho Más que Matemáticas. Vamos a hacer otro pequeño video y esta vez vamos a hablar sobre fracciones equivalentes. Listo entonces. Para empezar, primero digamos que es una fracción. Y tengo ahí tres imágenes y me parece que la mayoría de ustedes identifican que en el primer círculo está coloreado en color rojo una de las cuatro partes del círculo, es decir, una cuarta parte. En la segunda imagen tengo una de tres partes del círculo y en la tercera imagen tengo iluminadas una de ocho partes. Entonces, en realidad, una fracción es una porción de un entero. ¿Vale? Entonces vamos a poner por aquí, es una porción de un entero. Y el tamaño de esa porción va a ser el número de divisiones que hagamos. Puedo dividir entre 4, puedo dividir entre 3, entre 8 partes iguales. Y una fracción se representa siempre como la división o la razón entre dos enteros. Entonces, una fracción siempre voy a tener un entero que le vamos a llamar numerador, dividido por otro número entero que le vamos a llamar denominador. ¿Sale? Entonces, eso es una fracción, una división entre dos enteros. Ahora vamos a ver lo que son las fracciones equivalentes. Ya vimos que la primera de las imágenes, que va a marcar como inciso A, representa una de 4, el inciso B representa uno de 3 y el inciso C representa una de 8. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en la figura que está con el inciso A, yo hago una división más y en lugar de que esté dividido en cuartos, agrego estas dos divisiones y ahora está dividida en octavos? Y entonces de esos octavos tengo iluminados dos de ellos. Tengo dos de 8. Y si te das cuenta, representan la misma área coloreada. Un cuarto es lo mismo que dos octavos. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, puedo decir que dos octavos surge de multiplicar un cuarto por 2, tanto el numerador como el denominador, por 2, cuando voy de un cuarto hacia dos octavos. O también podría decir que dos octavos es lo mismo que un cuarto si este 2 yo lo divido entre 2 y este 8 yo lo divido también entre 2. Entonces tengo dos formas diferentes de llegar a una fracción equivalente. Una es usando múltiplos y otra es usando divisores de los números que conforman la fracción. Voy a hacer algo muy parecido en el segundo ejercicio. Voy a dividir ahora cada uno de estos tercios en dos partes iguales. Y entonces ahora lo que tengo son sextos. Y me doy cuenta que un tercio equivale a 2 sextos. Si hago lo mismo con los octavos, entonces yo podría dividir cada una de estas octavas partes a la mitad. Y entonces ahora yo lo que voy a tener son 16avos. Es decir, tengo 16 partes iguales. Y si lo analizo, ahora resulta que un octavo es lo mismo que dos 16avos. Entonces, una fracción equivalente es aquella que representa la misma cantidad, pero con números diferentes. ¿Ok? Y voy a hacer un ejercicio.
Quiero que analicemos si las siguientes cantidades son equivalentes. Y si son así, lo voy a hacer a través de encontrar algo que voy a llamar fracciones irreductibles. Entonces, a primera vista, 2/4 y 7/14 parecieran no ser fracciones equivalentes. Sin embargo, si yo reduzco 2/4, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Es un medio, entonces lo pongo aquí. La fracción irreductible de 2/4 es un medio. Y si hago lo mismo con 7/14, la séptima de 7 también es 1 y la séptima de 14 también es 2. Dado que las fracciones irreductibles de las dos fracciones originales, 2/4 y 7/14, son iguales, entonces puedo decir que estas fracciones son equivalentes. Voy con otro ejemplo. Voy a tener 3/6 y por otra parte tengo 12/18. Y entonces me doy cuenta que si yo reduzco 3/6, le saco tercera, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Si intento hacer lo mismo, pero ahora con 12/18, el 12 es divisible entre 6, eso me da un 2. Y el 18 es divisible entre 6 también, y eso me da 3. Y aquí me doy cuenta que un medio no es lo mismo que 2/3. De tal manera que las fracciones 3/6 y 12/18 no son equivalentes. ¿Ok? Voy con otro ejemplo. Tengo ahora 5/3 y 21/12. Entonces, 5/3 no se puede reducir ya porque el 5 y el 3 son números primos, entonces la fracción irreductible queda como 5/3. Y 21/12 podría tener tercera, la tercera de 21 es 7 y la tercera de 12 es 4. Entonces, las fracciones irreductibles de esas dos fracciones son diferentes, por lo tanto, no son equivalentes. Voy con otra. Tengo ahora 12/18 y 30/45. El 12/18 lo voy a dividir entre 6, me da 2/3, al dividir el 12 y el 18, cada uno de ellos entre 6. Y el 30 y el 45 lo podría dividir entre 15. 30 entre 15 da 2 y 45 entre 15 da 3. Las fracciones irreductibles son iguales, por lo tanto, estas fracciones sí son equivalentes. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de poder revisar cuando dos fracciones son equivalentes. Después dice acá, otra forma de saber si dos fracciones son equivalentes es hacer un producto que me permite encontrar un común múltiplo. Si yo multiplico 9 por 8 me va a dar 72. Y si multiplico 3 por 24 también me da 72. Quiere decir que del lado izquierdo tengo 72/27 y del lado derecho también tengo 72/27. Como las fracciones que se generan son iguales, entonces sí son equivalentes. Y por otra parte, en el ejercicio que tengo abajo, cuando hago los productos cruzados, 7 por 5 me da 35 y 4 por 8 me da 32. En este caso, las fracciones no son equivalentes. Y lo que puedo decir en este caso es que 7/4 es mayor que 8/5. ¿Por qué? Porque lo que hice fue encontrar un común múltiplo y aquí me queda 35/20 y 32/20. Y 35/20 es más grande que 32/20. Entonces, esa es otra forma de encontrar fracciones equivalentes. Sigo. Para obtener fracciones equivalentes hay dos formas. Una es haciendo uso de múltiplos de los números que conforman a la fracción y otra es buscando divisores.
Por ejemplo, voy con divisores. Si yo busco divisores del 6 y del 8, que tiene que ser el mismo, me doy cuenta que puedo dividir entre 2. Y entonces 6 entre 2 da 3 y 8 entre 2 me da 4. Ya no puedo sacar otra fracción equivalente más pequeña porque ya tengo un número primo que es el 3. Y también puedo ocupar múltiplos. En este caso puedo multiplicar el 6 por 2, que da 12, y el 8 por 2, que da 16. Podría sacar otra fracción equivalente si vuelvo a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. Me daría 24/32. O puedo multiplicar la fracción original por otro factor. Podría multiplicar, se me ocurre, por ejemplo, por 4. 6 por 4 me va a dar 24 y 8 por 4 me va a dar 32. O, para que sea diferente el resultado, multiplico ambos por 5. 5 por 6 me va a dar 30 y 8 por 5 me va a dar 40. Ahora, en ese primer ejercicio ya tengo 4 fracciones equivalentes. Voy con el ejercicio 2. Voy a trabajar primero con divisores y entonces me doy cuenta que el 25 y el 15 se pueden dividir entre 5. 25 entre 5 da 5 y 15 entre 5 da 3. Esa fracción ya no la puedo reducir porque ya tengo un 3, que es un número primo, y ya no se puede dividir entre otro número que no sea el 3 o el 1. Pero sí puedo sacar fracciones equivalentes más grandes que 25 quinceavos en cuanto a los números que voy a usar. Puedo multiplicar por 2 y me daría 50 treintavos. Esto lo puedo multiplicar, por ejemplo, por 10. Me da 500 sobre 300. O pasar directo de 25 a 100 si multiplico por 4. Y entonces me quedaría 100 sobre 60. Ya encontré otras fracciones equivalentes aplicando múltiplos. Voy con el último. Veo que tienen tercera. La tercera de 18 es 6 y la tercera de 27 es 9. Todavía tiene tercera. La tercera de 6 es 2. La tercera de 9 es 3. Encontré dos fracciones equivalentes con números más pequeños. Voy a encontrar ahora fracciones equivalentes, pero expresada con números con múltiplos. El doble de 18 es 36, el doble de 27 es 54, el triple de 18 es 54 y el triple de 27 es 81. Y ahí ya tengo 5 fracciones que son equivalentes. Es importante que sepas sacar fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque a veces cuando haces suma de fracciones es mucho más sencillo trabajar con fracciones que tienen el mismo denominador y eso hace que el proceso sea mucho más simple. ¿Qué sabemos? Que si por ejemplo yo tengo 2 tercios más 8 tercios, la suma de estas fracciones se reduce a trabajar con el mismo denominador y a sumar los numeradores. Entonces me queda 2 más 8 que va a dar 10, 10 tercios, que si lo convierto a mixta, el 3 cabe 3 veces y me queda 3 enteros con 1 tercio. Ahora voy a hacer 2 ejemplos o 3 para mostrar cómo aplica esto de las fracciones equivalentes. Tengo 2 cuartos y 3 doceavos. Analizo y me doy cuenta que el 2 cuartos lo podría convertir a doceavos o que el 3 doceavos lo podría convertir a cuartos. Entonces voy a hacer lo segundo. 2 cuartos lo dejo igual y 3 doceavos tiene tercera, esto es un cuarto. Y entonces me queda el mismo denominador que es cuartos y me queda 2 más 1. El resultado de esa suma sería 3 cuartos. Voy con el inciso B, tengo 7 tercios más 6 novenos y en este caso voy a convertir 7 tercios a novenos. Multiplico 7 y 3 por 3 para que me dé 21 novenos y le voy a sumar los 6 novenos que están marcados. Y 21 novenos más 6 novenos me da 27 novenos, que en este caso tienen división exacta. 27 entre 9 da 3 enteros. Voy con el último ejemplo. Tengo quinceavos y quintos. Podría intentar cambiar 12 quinceavos a quintos o podría cambiar 6 quintos a quinceavos.
Voy a hacerlo primero, que es reducir la fracción. Tiene tercera, la tercera de 12 es 4, la tercera de 15 es 5 y sumo 6 quintos. Tengo el mismo denominador y me va a quedar 4 más 6. Esto me va a dar 10 quintos y 10 quintos son 2 enteros. Pues chicos, básicamente así es como se trabajan las fracciones equivalentes y uno de sus usos. El que puedas trabajar con fracciones equivalentes va a hacer que tus matemáticas sean cada vez más sencillas. Hasta ahí el video. Feliz noche chicos, nos vemos.